KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 11 de noviembre. Usted está viendo Next Canal 21 y escuchando KW Continente. Una mañana donde ayer Fitch, pues demoledor, rebaja de calificación a casi lo más granado de nuestro centro bancario. Eso en el día después de haber rebajado la nota al Canal de Panamá, a ENA, y que Tocumen perdiese su grado de inversión. ¿Cuál va a ser la reacción de la asociación bancaria y sobre todo de la plaza panameña? Un día en el que pues, la Corte no admite la casación en el caso que se le había impuesto al exdirector de la Caja del Seguro Social, Guillermo Sáenz Llorens. Así que, ¿qué hacer ahora? ¿Quién recoge esa leche derramada de tantas noches de velo, el pago de abogados y de un montón de cosas? ¿El Estado o los que inventaron esta patraña desde el diario La Prensa, aupado por TVN y Medcom y llevado a cabo como esos actos de venganza del señor Juan Carlos Varela y de Kenia Porcel? Un día también en el que, será Guillermo Lasso quien acompañe a Andrés Araúz en esa balotaje en Ecuador, en un momento en el que, sigue la insurrección civil en Birmania y en el que el juicio de Trump se ha convertido en una especie de gran telenovela en los Estados Unidos. ¿Cuándo se imaginaron los americanos que estuvieron cerca de una especie de golpe de Estado de este calibre? Don José, oye, ya hay decenas, como acaban de ver, para el sorteo de mañana. Mire cómo está el mundo enredado, que hay una parte de los billeteros que están pidiendo que se posponga para el otro viernes, sí, y otros dicen que se haga. Que se haga de todos modos. Buenos días, Fernando. Buenos días, don. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio, en KW Continente y en televisión, en canal. Oye, quiero antes de empezar, José, acusar recibo de esta nota enviada por el doctor Moisés Ríos, pues, sobre los comentarios que hemos hecho y sobre todo del libro de las guerras del general. Se nota que el señor lo leyó y hay, lo que habla es que falta mucho ponderar la figura de Roberto F. Chiari. Yo creo que queda, es una novela sobre Torrijos y queda, es un periodista que trata de dibujar o describir la época en la cual estuvo, Martínez Gutiérrez de la Vega, en el que estuvo en Panamá. Así que lo que pasó antes, pues lo mira muy abuelo de pájaro, así que yo creo que muy didáctica su nota, doctor Ríos, y sobre todo, pues, hacemos acuso de recibo y gracias por su audiencia. No, y en la nota de él es claro, en la que en el libro se asevera que la ruptura de relaciones de los Estados Unidos con Panamá, la ruptura de Panamá con los Estados Unidos, porque así que fue, no fue bajo la administración de Marco Robles, sino fue bajo la administración de Roberto ese gran presidente que fue don Roberto F. Chiari. Él tiene toda la razón, aparece en la página 240 y algo. Es un error y él lo ha visto. Me alegro que se lo haya leído. Se lo haya leído. Ahora, doctor, esto no es un libro de historia. Este es un libro, ni tampoco es una biografía. Se trata de un periodista que estuvo en Panamá durante ese periodo, que tuvo incluso la primera versión periodística de lo que ocurrió el 11 de octubre y de que eso no era un golpe premeditado para hacer absolutamente nada más que resolver el problema interno de los que habían sido movidos de sus posiciones. De ahí arranca el libro. O sea que es un libro de un periodista narrando los hechos que él cubrió. Y en esos hechos hay una clara versión periodística ajustada a los hechos que se dieron. Punto. Bien, Fernando, un día extraordinariamente importante y voy a partir por conversarles sobre quizás la entrevista de mayor relieve global que se dio en el día de ayer. Fue la conversación telefónica entre el presidente el presidente de los Estados Unidos, ya las elecciones pasaron, ya hay presidente Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que ayer conversaron telefónicamente. Le doy las dos versiones. La versión de la Casa Blanca, que puso en blanco y negro lo que el presidente Biden expresó, y la versión del presidente Xi Jinping a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Popular China. De acuerdo a la versión norteamericana, el presidente Biden habló con el presidente Xi Jinping en términos amistosos.
pero firmes. Le saludó por el Año Nuevo lunar, Ya empieza el sábado. que empieza este sábado. No, perdón, el lunes, el 15. El 15, sí, correcto, es el año del toro. toro. Le habló sobre los problemas claves que confrontan y, entre otras cosas, le habló sobre lo que él llama, cito, las injustas y coercitivas prácticas comerciales de la República Popular China que tienen que acabar. Además de eso, le habló sobre la situación crítica de derechos humanos que hay en la región de Xinjiang, de acuerdo al presidente. Conversaron sobre COVID, sobre la tensión en Taiwán, la tensión en Hong Kong, y le dijo que los Estados Unidos estaba dispuesto a seguir las conversaciones, pero no hubo cambios sustanciales del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la República Popular China. De manera que el presidente Biden, de acuerdo a la versión que publica la Casa Blanca, le habló con claridad sobre los temas que están en la agenda. Una parte de estos temas China lo resolvió con Europa con un tratado de inversiones. Por su parte, la República Popular China, en el comunicado, No fue Chihuahua que salió ayer también, expresó el saludo del presidente Xi Jinping al presidente Biden y lo volvió a felicitar por el triunfo obtenido en las elecciones del 3 de noviembre de 1920. De 2020. De 2020, perdón. También le felicitó por el trabajo que está realizado. Conversaron sobre COVID-19 mucho y conversaron, de acuerdo a la versión china, sobre lo peligroso que sería para el mundo seguir en una campaña de confrontación sin llegar a acuerdos que beneficien a ambas naciones. Expresó el deseo de la República Popular China de llegar a los acuerdos que sean necesarios en la mesa de negociaciones y exhortó a la parte norteamericana a buscar medidas negociadas y empujar el concepto de la multilateralidad. Ahí están las dos versiones de una de las conversaciones más importantes que no la veo reflejada en ningún medio. ¿Por qué eso es importante? Pues para nosotros, bueno, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, el principal usuario del canal, nuestras relaciones geopolíticas están con Estados Unidos y también con la República Popular China, que es nuestro segundo usuario del canal de Panamá. Y a nosotros nos interesa que haya acuerdos para que se impulse la economía. Por eso se lo planteo. Quiero hablarles del COVID arrancado porque quiero hacerle tres análisis de tres países. Uno de los Estados Unidos, otro es Ecuador y otro es Haití. En el mundo del COVID, ¿no, Fernando? Una cosa que se ha notado, si usted tiene la cifra por ahí, me ayuda, se ha notado una caída, ¿no?, de la velocidad. De la velocidad de reproducción en el mundo. Sí. Hoy amanecemos con 108.144.000, exacto, de número de casos. 2.378.920. Mire que yo pensaba que hoy íbamos a estar en 2.4 millones y no estamos. No estamos. O sea, quiere decir que hay una especie de global, de caída, pero hay áreas del mundo con altos niveles de contaminación. Hay 128.999.056 vacunados. El mundo baja de 2.23 a 2.20 su tasa de letalidad. Los Estados Unidos tiene una positividad. ¿Cuántos casos positivos? Estados Unidos hoy amanece con 27.897.162 casos. Hay 483.200 fallecidos. Ayer tuvieron 98.126 casos y 3.342 fallecidos. Estados Unidos tiene una tasa de letalidad de 1.73%. En términos globales, la positividad ha caído 9% y ahora usted ve, por ejemplo, en nuestro país también la positividad ha caído vertiginosamente, casi un tercio. Nosotros, ¿esto es una tendencia importante? Sí, pero ¿esto es definitivo? Claro que no, pero es importante y es positiva. Pero mire algunas cosas que le quiero señalar del COVID. Le voy a hablar de México. México en el mes de enero tuvo casi cerca de 30.000 muertos. Y una de las razones de esa cantidad de muertos, el número de muertos, hablo del absoluto, más alto de todos los meses de pandemia. Llevamos 11.
México tiene hasta ayer 180.546 fallecidos, 2.156.014 casos. Tiene 455.896 casos activos y una tasa de letalidad de 8.37. Y fíjese el caso de México. ¿Cuánto es la tasa de letalidad? 8.37. Mire la tasa altísima. ¿A qué se debe todo esto? Los analistas, yo hablo no de los analistas políticos, hablo de los analistas epidemiólogos del mundo, expresan que el presidente López Obrador y el gobierno mexicano actuó demasiado lento frente a la necesidad de hacer los cierres que debía hacer a finales de diciembre. Al postergarlos, se le disparó. Y la venta de oxígeno para las casas aumentó en 700%. Y se creó un mercado negro de oxígeno. Sí, de lo que va a pasar con la vacuna. Y una gran parte de las personas que están muriendo en sus casas. Sí. Por la falta de oxígeno. Fíjese, usted vio esto en México, piense en Brasil ahora, en donde hay 9.667.665 casos, hay 235.032 fallecidos, pero una tasa de letalidad de 2.43. Y fíjese que el retraso de las medidas de mitigación que el gobierno debió implementar, lo que hizo fue disparó el mes de enero con la tasa de mortalidad, con el número absoluto de muertos más altos de toda la pandemia. Pero si usted mira esto y se va a Alemania, la señora Merkel y los gobernadores, las autoridades locales, regionales y locales de Inglaterra decidieron, ante la agresividad de las nuevas variantes del virus, mantener el cierre por un mes más. ¿Qué le parece? Esa es la situación complicada que estamos viendo. Esta, unida ahora al problema de las vacunas, que sigue siendo concentrada en 10 países, y ya Johnson & Johnson está pidiendo la certificación de que pueda utilizarse para casos de urgencia, pero la concentración de las vacunas está en manos de 10 países. Controlan el 95%, los Estados Unidos tienen una rata de vacunación bien alta. Casi 40. Está vacunando por encima del 1 millón diario y ellos esperan llegar a 2 millones, sobrepasando la propuesta del presidente Biden, que todo el mundo pensó que era demasiado. Pero todavía 100 millones de vacunados representan solo prácticamente un 25%, 28% de la población norteamericana. Sí. Todavía necesitan hacer un esfuerzo. Por eso él dice que él no ve la vacunación si no aceleran el paso, sino para allá para junio, que es el verano ya, sí, en todo caso. En esta situación estamos nosotros. Ahora yo le hablo sobre lo que está pasando en nosotros. Pero permítame hablarle un poco para hacerle un análisis de los últimos acontecimientos en Ecuador. De acuerdo a la tendencia del voto, y no ha terminado el conteo, Fernando, el primer lugar está en manos, sin duda alguna, de Andrés Arauz, con el 32,4%, 32,5%. Ahí no hay duda de que ese es uno de los que va a pasar. La segunda posición, de acuerdo al último conteo, Lasso tiene 19, escucha la cifra, 19.63%. Y Jaco Pérez, tiene 19.62%, una diferencia de 0.01 a favor de Lasso. La desventaja para Pérez es que las mesas que se están escrutando o revisando son del área en donde, a pesar de que allí ganó Arauz, el segundo lugar, por muy lejos, lo llevó Lasso. Es decir, los votos que no van a Arauz van con mayor probabilidad a Lasso, lo que hace prever que, faltando ese área, es más probable, mire la palabra que uso, más probable que sea Lasso el que vaya a la segunda vuelta, a pesar de que estamos hablando de una diferencia mínima. Esto va a traer consecuencias serias. Déjeme hablarle de Ecuador y las luchas que se han dado. El correísmo, que mantuvo el poder por 10 años y que después quedó en manos de Lenín Moreno por este periodo en la que fue un desastre,
y que fue impulsado por, la agrupación política de Correa, y fue Correa que al final se metió corriendo Lazo. Lenín Moreno traicionó a Correa después que ganó, y durante toda su gestión fue un ataque frontal contra Correa. Lazo, en su campaña de este 7 de febrero, intentó vincular a Correa con Moreno, pero la práctica política, eso era un error, porque todos los costaneros sabían la cantidad de cosas que hizo el señor Moreno contra Correa. Entonces, lo que hizo fue quitarse votos Lazo. Pero hablemos un poco de este caballero Yaco Pérez. Yo no sé si usted lo conoce él. Este es un hombre que es abogado de 51 años, es un gigolo. Sí, una especie de... Un levantador, tipo bien plantado. Hay un video de él bailando con la esposa que es muy bonita. El tipo baila extraordinariamente bien, ¿no? Para que no tengan idea. Y él parece tener, él no es tan antiimperialista como dice, ¿no? Tiene cierta predilección sentimental por las norteamericanas. Y como Ecuador es un país donde muchos turistas femeninas van por ahí, Se van a retirar. Él es un artistazo. Pero él, en la campaña pasada, apoyó a Lazo. Y ahora se encuentra atrapado. Él fue el que dirigió el movimiento obrero indígena, que puso en jaque mate al gobierno de Lenín Moreno, que se tuvo que esconder en la costa, en Guayaquil. Y este hombre es una opción bien complicada para todo el mundo. Y pareciera ser que en Ecuador va a correr el correísmo contra el anticorreísmo. Bueno, es que la esposa de él es franco-brasileña, nacida en París. Muy bonita. Sí. No, y vea los videos de... No sé, la tipo señora las trae. Tipo es un bellaco, digamos, nosotros en Chitré. El escenario sería el siguiente. Si Araúz tiene que correr contra Yaco Pérez, tiene menos probabilidad de ganar. Si tiene que correr contra Lazo, tiene más probabilidad de ganar. En cualquiera de las dos, el correísmo va a tener un problema serio. Fíjese lo que hizo ayer el señor presidente Correa demostrando sus niveles de autoritarismo. Una de las personas que va a jugar un papel importante en esto es el que llegó de cuarto, Javier Hermes, de la izquierda unida. Ayer Correa lo insultó y se agarraron a tuitazo, poniendo a este grupo prácticamente en el lado opuesto del señor Araúz. Pero ese es Correa, es un hombre que no permite ninguna crítica, ninguna. Ese es su carácter dictatorial. Y ahora se abre en Ecuador una situación bien complicada. Yo no veo escenario ganador para Ecuador. No veo. Es un país que va a quedar totalmente fraccionado y va a vivir de sobresalto en sobresalto. En medio de una situación de pandemia y en medio de una situación de endeudamiento extremo, de pobreza extrema, de aumento de la mendicidad infantil, de la muerte prematura, en medio de miles de cosas que están ocurriendo en ese hermano país. La situación es bien grave. Lo que va a pasar en Ecuador es impredecible. Ese es el escenario que tenemos de Ecuador. Miremos lo que estamos haciendo para sacar conclusiones. Cuando tú veas las bardas de tu vecino arder, por las tuyas en remojo. Fíjese otro país de nuestro continente, que es Haití. En Haití el presidente Moïse, que tiene el apoyo de los Estados Unidos y como consecuencia del secretario general de la OEA, que parece un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los Estados Unidos apoya
a un gobierno dictatorial, porque Moïse no es ningún gobierno demócrata, es un dictador que en este momento está enfrentado en las calles con el pueblo haitiano matando gente, no se engañen, y que ha asumido durante los últimos años, incluyendo la intervención de los cascos azules en Haití. Fue una cosa desastrosa la cantidad de barbaridades que hicieron estos soldados contra las niñas haitianas. ¿Te recuerdas aquellas denuncias? Y la OEA no tiene la menor intención. La OEA dice que el pueblo haitiano espera un año. Que va a haber elecciones el 7 de febrero del año 22. Mientras el pueblo está en las calles enfrentando a Moïse. Y los principales miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron pasados a jubilación por este caballero. Si Trump hubiera hecho eso, ¿qué hubiéramos dicho? Ese es el problema de cuando no se respeta la institucionalidad de otros países y se impone. Y por eso es que usted ve al señor Almagro, que es un subalterno de una estructura que no es la de América Latina, sin buscar soluciones, y entonces va a esperar que el pueblo haitiano se siga matando. Mire esta otra escenario. Los Estados Unidos. Ayer, en el juicio que se le sigue a Trump, nadie esperaba que este juicio, Fernando, acaparara tanta la atención, tanto en los Estados Unidos como en el mundo. Los demócratas, preparados con cuchillos en la boca, han hecho una presentación de lo que se conoce como la estrategia de Trump de asaltar el poder, espectacular e impactante. Con la teoría de que el presidente Trump no es el commander in chief, sino el comandante de la insurrección, dicho por Jamie Raskin, que es el principal vocero de la acusación, han presentado toda la concepción que Trump lanzó desde mayo hasta el 3 de noviembre, en la que él decía que si él no ganaba las elecciones, se la habían robado. No había forma que él perdiera, sabiendo el mal manejo que él había hecho de la pandemia y las encuestas que publicaron sus propios pollsters decían que él estaba perdiendo las elecciones. Y la perdía precisamente, entre otras cosas, por el mal manejo del COVID. Y entonces comenzó a montar la teoría de que le iban a robar las elecciones. Y los demócratas, utilizando nuevas tecnologías de comunicación, de imágenes, de videos inéditos, entre otros, publicaron un video donde el vicepresidente de los Estados Unidos, que fue duramente atacado por Trump el mismo día del 6 de enero, salía corriendo para llevarlo a salvarse a unos metros de una banda de forajidos que gritaban "vamos a colgar a Pence", y se salvó por escasos segundos. Y el video muestra cómo cómo Pence iba corriendo por las escaleras y las turbas estas gritando "vamos a colgarlo por traidor". Y él estaba, no solamente él estaba con su esposa y su familia. Pero además, el senador republicano, Mitt Romney, ve un video que se presentó ayer, en donde un policía McDowell, no recuerdo el nombre bien, pasando por su oficina le dice: "Senador, vámonos y vamos a cambiar de ruta, que los manifestantes están detrás de nosotros". Wow. Y dice el senador republicano que él no había visto ese video, cuando este joven policía lo salva y lo lleva por otra ruta y se regresa a desviar los asaltantes para evitar que lo mataran. El senador Romney ayer se le salían las lágrimas de ver ese video. Lo que quiero contarle con todas estas es que el plan de Trump, los orquestado, y cómo él dirigió el 6 de enero, porque la manifestación en Washington no era para el 6 de enero. Las mujeres que la llamaron para el 22 de enero. Pero Trump tenía otros planes. Él la quería para el 6 porque era el día en que el Senado tenía que hacer las ratificaciones
y todos fueron instruidos, las bandas estas, los llamados Pro Boy, los anarquistas blancos, los racistas blancos, para tomarse el Senado, para evitar la ratificación. Y por eso él le dio instrucciones al vicepresidente de que no aprobara y que remitiera la ratificación a los estados en abierta violación, porque el presidente Pence, el vicepresidente, no podía hacer eso constitucionalmente. Y Pence, respondiendo serenamente, le manda una carta al presidente el 5 y le dice: yo no puedo hacer esto, yo solo puedo hacer lo que la Constitución me ordena. Entonces los demócratas, hablándole a los republicanos, el vicepresidente de ustedes y el vicepresidente de la República, de todos, fue condenado a muerte por el propio presidente, porque una turba lo iba a buscar para ahorcarlo, igual que a la señora Pelosi. Y las escenas que se mostraron, seleccionadas. El sueño de Andrew Johnson, matar a su vicepresidente. Sí, la escena, el discurso, mujeres blancas, mujeres negras, demócratas, extraordinarias explicaciones. Hoy, la defensa de Trump tiene un grave problema, porque es muy difícil contrarrestar imágenes. Yo no sé si es suficiente para votar o no. Lo que yo sí sé es que la nación norteamericana y el mundo en general, esto estaba transmitido por la BBC de Londres, todo el mundo estaba transmitido por Al Jazeera, estaba transmitido por todas las cadenas. Yo no sé, en Panamá fue lo único que no nos damos, y estaba transmitido en español también. Y esto está en todas las cadenas del mundo. Ese es el Estados Unidos que Trump soñó. Él nunca pensó que él sabía que iba a perder. Lo que él quería era asaltar el poder. No sé qué va a hacer el Senado de los Estados Unidos. Creo que va a ser muy difícil que lo condenen. Pero la cara de los senadores republicanos, y que ellos tienen que preguntar el viernes, y hay elecciones entre 2 años, va a enfrentarse a un trabajo que han hecho los demócratas demoledor. ¿Por qué yo le explico estas cosas? ¿Usted alguna vez hubiera imaginado esto en los Estados Unidos, Fernando? Este es el mismo Estados Unidos que hoy dice que el dictador de Haití es demócrata. Que está luchando contra un hombre que quiso implementar la dictadura en los Estados Unidos y que de hecho se quería el rey. Entonces estamos frente a un mundo complejo, un mundo en el que hay que entender las sutilezas de las cosas y no ser absoluto, sino tener una dialéctica para el manejo de las cosas. Mañana le voy a hablar sobre una carta que la COPAL, los partidos políticos de América Latina, de socialdemócratas, le mandan al presidente Biden, pidiendo una política multilateral para nuestro continente. Mañana se la leo para que la comentemos juntos. A la vuelta vamos a hablar, Fernando, del COVID. ¿Cómo estamos? De la preocupación que genera la baja de calificación ahora a bancas importantes de este país. De la necesidad de prepararnos, faltan pocos días, para la vacunación que viene de 400. La otra semana. La otra semana. Tenemos que hablar sobre la economía. La economía es el eje fundamental del debate. Exacto. Perdernos de eso es enterrarnos en tonterías. A la vuelta, eso y más.